Distinguido ingeniero César Cedeño, estimado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7 de la materia del sistema distribuido. Está conformado por mi compañero Valencia Ronald, Intriago Sabando Viviana y quienes hablas, Anchuria Posligua César. Hoy le vamos a exponer los casos de estudio Google. Listo, empecemos. Google es el navegador más eficiente, intuitivo y más rápido en realizar cualquier búsqueda, la cual su diseño, arquitectura y especialmente sus elementos que lo constituyen a un sistema distribuido. Tenemos su introducción, servicios y plataforma middleware. Crear un sistema distribuido no es sencillo. Su objetivo, tener un sistema consistente que cumpla con los requisitos identificados. Tenemos la escala, su seguridad y su disponibilidad. En cuanto a su elección del modelo, se divide en tipo de fallo que asumimos y tipo de arquitectura. La elección de la infraestructura es respecto al middleware que está relacionado con el RMI, REST y Candelia. El protocolo existente se refiere al LDAP y al HTTP. Google es un ejemplo de un sistema distribuido exitoso, ya que ofrece búsqueda en Internet y aplicaciones web. Obtiene beneficio principalmente de la publicidad asociada. Su objetivo es organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil. Nació a partir de un proyecto de investigación en la Universidad de Stanford, convirtiéndose en compañía con sede de California en 1998. Una parte de sus éxitos radica en el algoritmo de posicionamiento utilizado por su motor de búsqueda. El resto en un sistema distribuido eficiente y altamente escalable. Google se centra en 4 desafíos: escalabilidad, fiabilidad, rendimiento y transparencia. En escalabilidad, un sistema distribuido con varios sistemas dando servicios a millones de usuarios. En lo que se refiere a fiabilidad, es el sistema que debe funcionar en todo momento. Cuando más rápida sea la búsqueda, más búsqueda podrá hacer el usuario, mayor exposición a la publicidad. En cuanto a la transparencia, su capacidad de reutilizar la infraestructura disponible tanto internamente como externamente, en base a la plataforma como servicio. Respecto a su escalabilidad, Google ve estos desafíos en términos de 3 dimensiones. Tenemos datos. En cuanto a datos, el tamaño de Internet sigue creciendo por la digitalización de bibliotecas. Peticiones, el número de usuarios sigue creciendo. El resultado, la calidad y cantidad de resultados sigue mejorando. Tenemos los logros, tenemos sus ejemplos. Fiabilidad, Google ofrece un nivel de fiabilidad del 99.9% en sus contratos de pago. Generalmente lo ha cumplido, pero en el 2009 sufrió una caída de 100 minutos en Google durante un mantenimiento rutinario, alguna caída de servicio gratuito, sobre todo Gmail. Para mantener la fiabilidad es necesario anticipar los fallos con una frecuencia razonable, tales como la técnica de detención de fallos, estrategias para enmascarar y tolerar fallos, principalmente mediante la replicación de la arquitectura física. Rendimiento, involucra a todas las fases de servicio. Por ejemplo, en cuanto al motor de búsqueda, involucra a crawling, indexing y ranking. Su objetivo, operaciones de búsqueda menor a 0.2 segundos. Involucra a todos los recursos subyacentes, cuanto a la red, almacenamiento y procesamiento. Su transparencia, requisito fundamental para el uso de la plataforma de Google como servicio. En cuanto al diseño del sistema distribuido, conoceremos un poco más de introducción, que tenemos lo que es servicio, y servicio vamos a indicarle lo que se trata a motor de búsqueda y cloud computing. Su objetivo, dado una consulta, obtener una lista ordenada de resultados relevantes a partir de una búsqueda en la red. Su sistema de motor está dividido en 3 parámetros: crawling, indexing y ranking. En lo que es crawling, obtener información. En indexing se trata de procesar información. Ranking, clasificar información. Motor de búsqueda crawling
Tarea: localizar y recuperar contenido de la web y pasarlo al sistema de indizado. Ejecución: servicio de software Googlebot. Como primero tenemos: lee recursivamente una página web, recolecta todos sus enlaces. Tercero, planifica posteriormente operaciones de crawling en dicho enlace. Esta técnica de searching permite penetrar en prácticamente todas las páginas indexadas de la web. La ejecución se realiza en batería. En el pasado, el Googlebot se ejecutaba una vez cada pocas semanas. No es suficiente para la página de noticias o con otro tipo de contenido cambiante. Ranking. En cuanto a su tarea, es clasificar los índices en función de su relevancia con respecto a su ejecución. Algoritmo PageRank, basado en los sistemas de ranking de publicaciones científicas. Un artículo científico es importante si ha sido citado por otros colegas del área. Analógicamente, una página es importante si ha sido enlazada por un gran número de páginas. También tiene en cuenta factores relacionados con la proximidad de la búsqueda a las palabras clave de las páginas obtenidas en el indizado inverso. Ejemplo de motor de búsqueda: imaginémonos que buscamos Distributed System Book, el buscador seleccionado, páginas que contengan las 3 palabras de su índice, preferentemente en el título o alguna sección importante, por ejemplo, lista de libros del sistema distribuido. El buscador priorizará aquella con un alto número de enlaces, poniendo primero las más enlazadas y desde la página más importante. Ejemplo: Amazon, Wikipedia, Repository son priorizadas por su relevancia en la red. Tenemos aquí un motor de búsqueda y la arquitectura en lo cuanto al ranking, indexing y el crawling. Tenemos aquí cómo se compone, cómo maneja el motor de búsqueda en Google. Aquí vemos lo que es el monitor y lo que es Searcher. Esto es en cuanto a la pantalla donde se conecta motor de búsqueda y arquitectura. Está compuesto por datos web recorrido por el crawler comprimidos. Barrel, almacén de heap, es decir, entrada que contiene el identificador del documento, la palabra encontrada en el documento, su tamaño de letra y la capitalización. Sorter, reordena el barrel por identificadores de palabras para generar el índice invertido. Archer, información sobre los enlaces de los documentos. El URL resolver, preparación de los sencillos line, obtención de nuevos enlaces para alimentar el crawler del doc index. Los detalles específicos de esta arquitectura han variado clave como ranking, indexing, ranking siguen siendo lo mismo. Modificadores. Modificación en almacenamiento optimizado, bloque de comunicación más reutilizable, procesamiento por lote a continuo. Veamos un poco de la crítica. El peligro de autocomplacencia. Google nos dice que es importancia igual al número de enlaces. Aquello más enlazado es más famoso, no necesariamente más relevante o interesante para el usuario. La discriminación de los sitios nuevos, el peligro de manipulación en cuanto a la neutralidad. Google prioriza su servicio en la búsqueda. Google Bombing enlaza a un determinado texto a una página. El enlace miserable Flurry a páginas relacionadas con Yuji Bugs. El CEO se encarga de modificar los contenidos de una página en base a los buscadores y a los usuarios. Otros de los servicios: Cloud Computing, modificación de un cliente ligero que permite usar archivos y aplicaciones remotas sin perder autonomía. Software como servicio de Google Apps, alternativa en la suite alternativa de las suites de escritorio, como ejemplo Gmail, Google Drive, Google System, Google Calendario, Google Maps y Google Yard. La plataforma como servicio entre el Google App Engine. En cuanto se refiere a poner a disposición del usuario de Google para sus Google Apps y su servicio de búsqueda, para que pueda desarrollar sus propias aplicaciones web mediante su plataforma y mediante el uso de APIs. En esta sección vamos a hablar sobre la plataforma de los diseños de sistemas distribuidos con lo que es el modelo físico y sus componentes.
En el modelo físico tenemos que la filosofía clave de Google en términos de infraestructura física es la utilización de grandes números de PC como base para producir un entorno para computación y almacenamiento distribuido, donde cada unidad de PC cuesta un entorno a $1000. Y típicamente estas PC tienen entre 2 TB de disco y 16 GB de RAM, corriendo con una versión reducida de kernel Linux. En los modelos de fallos, al utilizar PC de bajo costo, hay un riesgo de fallos. Según Genesis y Patterson, en el 2006, las 20 máquinas tienen fallos de software cada día, se reinician manualmente. 2 al 3% de las PC tienen un fallo de hardware al año. El 95% son fallos en los discos o en la RAM. Un fallo de hardware por cada 10 fallos de software. Y se están diseñando estrategias de tolerancia de fallos. En los componentes de Genesis y Patterson, tenemos que las PC de productos básicos están organizadas entre 40 y 8 PC. Cada rack tiene un conmutador que provee conexión con el rack y también al mundo externo. Los clústeres determinan, por ejemplo, la ubicación y la replicación de los servicios. Un clúster generalmente consiste entre 30 o más racks y 2 switches de banda ancha que conectan al mundo exterior de Internet y otros, y una unidad básica de gestión. Otro componente tenemos el data center, donde estos data centers están repartidos por todo el mundo y cada uno se hospeda uno o más clústeres. En esta figura podemos ver que es una vista simplificada de esta organización general, donde proporciona enormes capacidades de almacenamiento junto con la redundancia necesaria para construir sistemas a gran escala y tolerantes a fallos. No obstante, para evitar este desorden, esta figura solo muestra las conexiones de Ethernet desde uno de los clústeres a los enlaces externos. Aquí vemos los data centers que habíamos mencionado anteriormente en los componentes, donde tenemos 12 servidores dedicados que son comprados o alquilados o servidores completos para uso exclusivo, y 24 compartidos donde alojan una gran cantidad de sitios web. Varios sitios se alojan en el mismo equipo. En la arquitectura tenemos lo que es la capacidad de almacenamiento, que consideramos la capacidad de almacenamiento disponible para Google si cada servidor ofrece capacidad de 2 terabytes. Esto es en el año 2006. Luego, un rack de 80 servidores provee 160 terabytes, con un clúster de 30 racks que ofrece 4.8 petabytes. No se sabe exactamente cuántas máquinas de Google tiene en total, ya que la compañía mantiene estrictos secretos sobre este aspecto de su negocio, pero podemos suponer que Google tiene el orden de 200 clústeres entre todos los data centers, ofreciendo una capacidad de almacenamiento total de 960 petabytes o poco menos de 1 exabyte de almacenamiento. Ahora veremos lo que es el middleware, donde tenemos lo que es la comunicación, el almacenamiento y la computación. En el middleware tenemos que, para implementar los servicios ofertados a partir de la plataforma distribuida disponible, hace falta toda una infraestructura middleware intermedia. Por lo general, Google implementa sus propias soluciones de middleware en vez de utilizar estándares, que son muy parecidas a las soluciones existentes, pero estas están optimizadas para los requisitos de servicio y las características de la plataforma. En esta sección veremos por encima cómo es este middleware,
en términos de comunicación, almacenamiento y computación distribuida. En las secciones tenemos que el sistema está construido como un conjunto de servicios que ofrecen la funcionalidad básica a los desarrolladores. Ese conjunto puede ser particionado en las siguientes secciones que podemos ver, que es la paradigma de comunicación, que incluye servicios para innovación remota y multidifusión, como tenemos los protocolos buffer, que ofrecen un formato de serialización común, los publish subscribe, que son servicios para la dimensión de eventos, los servicios de datos y coordinación que proveen abstracción estructurada y semiestructurada para el almacenamiento y acceso coordinado a datos, donde tenemos lo que es los GFS, un sistema de archivos distribuido para grandes volúmenes de datos, los Chubby, que son almacenamiento de volúmenes pequeños de datos y coordinación, y los Bigtable, que son bases de datos distribuidas construidas por GFS y Chubby. Tenemos lo que es los servicios de computación distribuida, que proveen los medios para llevar a cabo la paralización sobre la arquitectura física. Entonces tenemos lo que es el MapReduce, que son computación distribuida sobre conjuntos grandes de datos. Y los SAUSAL, que son lenguajes de alto nivel para la educación de computadoras distribuidas. Ahora vemos lo que es el comunicación entre protocolos buffer. Siguiendo el principio de simplicidad, Google adopta un servicio de innovación remota mínimo y eficiente. Para ello utiliza los buffers de protocolo, un mecanismo general de serialización para lo que es el almacenamiento marshalling, más sencillo que el XML, también para la comunicación intercambiándose mediante RPC, que son llamadas de procedimiento remoto. Los buffers de protocolo son neutrales respecto a estos diferentes tipos de plataforma, lenguaje y protocolos RPC. Aquí vemos un código muy sencillo, una especificación de mensaje de lo que es el protocolo buffer. A la derecha podemos ver que cada mensaje se parece a un objeto, donde tenemos lo que son campos enumerados, están secuencialmente y son etiquetados, teniendo políticas de existencia, repetido, requerido, opcional y con mensajes anidados. Para cada campo el compilador genera métodos de gestión que son los exit, los clear, los set y los get. La comunicación entre protocolos buffers, tenemos lo que es los buffers de protocolos son más ligeros que los XML. No son tan abundantes de tags y son de 30 a 10% del tamaño en XML. Los métodos de acceso y numeración secuencial son de 10 a 100 veces más rápidos en operación y acceso. Y la comparación no es del todo justa, que tenemos lo que es el XML, tiene un propósito general, que tiene una semántica mucho más rica y busca la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar la información y utilizar la información intercambiada entre todo tipo de sistemas. Los buffers de protocolo se intercambian mediante RPC, con una sintaxis adicional para generar interfaces y métodos. Como podemos ver abajo la figura de ese código de mensaje, que es una interfaz de usuario de búsqueda Search Services con una operación remota Search que toma un parámetro del tipo ResqueType y retorna un tipo ResponseType. Esto solo se puede enviar un parámetro y retornar a otro, que nos haría con simplicidad, y una filosofía tipo REST, que son de operaciones simples y manipulación de recursos. El compilador se encarga de generar los stubs para la comunicación de RPC a partir del código. Lo que es la
Vemos que hay una ampliación de los protocolos buffer para tareas de diseminación de eventos que tienen los RPC, un rendimiento bajo para este tipo de tareas, con una necesidad de conocer la identidad de todos los destinatarios. Google aún no ha hecho públicos sus detalles, pero básicamente es un sistema de notificación de eventos donde un servicio publica los eventos que genera. Los suscriptores expresan su interés en determinados eventos y el sistema asegura la entrega de las notificaciones de eventos de servicio a sus suscriptores. Ahora veremos lo que es el almacenamiento GFS, el GFS ofrece un sistema de archivos distribuido optimizado para los requisitos optimizados y para los requisitos particionales de aplicaciones y servicios de Google. Son similares a otros de propósito general como los NFS o AFS. Están diseñados para los requisitos de Google que deben funcionar de manera fiable sobre la arquitectura física, ya sea en los componentes de hardware y software, también pueden fallar. Deben estar optimizados para los archivos utilizados de gran tamaño, ya que almacenan millones de archivos de tamaño medio de 100 MB y algunos archivos superan los 1 GB. Otro diseñado es que debe estar optimizado para el tipo de consulta, donde debe tener consultas y modificaciones secuenciales no aleatorias y un nivel de acceso concurrente alto. Aquí vemos una imagen, lo que es el GFS, donde el Google File System siempre está diseñado para la interacción de sistema a sistema y no está para la interacción de usuario a sistema, y los servidores de fragmentos replican estos datos automáticamente. Ingeniero César Cedeño y quienes visualizan este video reciben un cordial saludo de quien les habla, Viviana Intriago Sabando. A continuación de la exposición de mi compañero Ronald Valencia, dentro de casos Google, expondré middleware almacenamiento Chubby. Chubby es un servicio central de la infraestructura de Google para coordinación y almacenamiento que provee acceso sincronizado a actividades distribuidas, tal como bloqueos, semáforos, exclusión mutua, entre otros servicios de archivos para archivos de tamaño pequeños, y complementa a GFS, que son servicios de archivos de Google, servicios de nombre también dentro de Google, y servicios de elección de réplicas para lectura y escritura. Puede parecer que no cumple el principio de simplicidad, sería hacer una sola cosa bien hecha, pero en el fondo todas sus capacidades se derivan de un servicio central de consenso distribuido, Paxos. Chubby comenzó como un sistema de bloqueo de archivos o concurrencia pesimista, evolucionando a una API para archivos pequeños. Entre ellos tenemos acceso sincronizado, Acquire, Reacquire y Release, servicios de archivo. Entre ellos tenemos operaciones generales y operaciones de archivo. Dentro de operaciones generales, Open Close Delete. Entre operaciones de archivo, Get Stop, Get Content en Stat, Read Set Content y Set ASL. La elección de réplicas primarias en un sistema de réplicas, es decir, primaria y respaldo, tenemos que la elección de la réplica primaria se hace en base a un consenso mediante el algoritmo Paxos. El almacenamiento Chubby Paxos. El algoritmo Paxos permite consensuar de manera distribuida un determinado valor en un sistema asíncrono. Este requiere de un coordinador. Se asume que el coordinador puede fallar y puede haber varios coordinadores coexistiendo. Google utiliza este algoritmo para asegurar la consistencia entre réplicas de archivos. El valor de consenso se refiere a la actualización y los procesos son réplicas que contiene el archivo. Elección de un valor. S1 mayor que S2 o SR mayor que SR, es decir, mayor que el último valor acordado que tiene. S1 mock n igual a I es único entre todas las réplicas. P manda un mensaje por propose S a un quórum de réplicas, un número mínimo suficiente de réplicas para obtener consenso.
Las réplicas del quórum responden promise si no han recibido un número mayor. No se comprometerán con S menores que S. De ahora en adelante, promise más S si ya se ha comprometido con un S menor. Add si ya se ha comprometido con un S mayor. Si el coordinador recibe suficientes mensajes promise, determina como valor de acuerdo el mayor valor al que se haya comprometido el quórum, si existe, o el que él propuso, si no. Acá tenemos una gráfica de lo que acabamos de decir, la elección de un coordinador. El coordinador propone y luego las réplicas vuelven al coordinador. Es una secuencia. Dentro del almacenamiento Chubispaxi también tenemos diseminación del valor. Así que el coordinador envía accept con el valor elegido al quórum. Todo miembro del quórum debe enviar un add y el coordinador espera indefinidamente para recibir una mayoría de adds. Si una mayoría de réplicas ha hecho add, se ha logrado el consenso. El coordinador hace un broadcast con el mensaje coming para notificar a todas las réplicas el acuerdo. Si no, el coordinador abandona la propuesta y el proceso reinicia, tal como vimos en la gráfica anterior. Dentro del consenso tenemos que en ausencia de fallos está asegurado con fallos la caída del coordinador o de una réplica o mensajes perdidos o duplicados. También se asegura para la elección de números de secuencia al elegir coordinador por el mecanismo de quórum. Si se acuerdan dos mayorías, debe haber al menos una réplica en común que votó por ambas. Dentro de terminación, el algoritmo podría no terminar si dos candidatos compiten incrementando continuamente sus números de secuencia. Consistente en el teorema de imposibilidad de consenso distribuido en un sistema asíncrono con un proceso que falle. Eso dijo Fisher en 1985. Almacenamiento Bigtable. GFS o sistema de archivos de Google es un sistema de almacenamiento de archivos grandes, pero planos no indexados, accedidos secuencialmente. Dentro de la necesidad de acceso estructurado a los datos, es una base de datos distribuida, es difícil de escalar y tiene bajo rendimiento y no necesita toda su funcionalidad. Bigtable mantiene el modelo de tablas de una base de datos, pero simplifica la interfaz, centrándose en un almacenamiento y recuperación eficiente. Cada tabla suele estar en el rango de los terabytes. Las tablas estarán almacenadas mediante sistemas de archivos de Google Chubi. Cada tabla se accede a través de tres dimensiones: la fila, que es quien indica el objeto, la columna, que indica el atributo, y timestamp, que indica la versión, siendo la más reciente la primera, es decir, fila. Una Bigtable ocupa varios terabytes. Para su almacenamiento se divide en tabletas de 100 a 200 megabytes. Cada tableta se almacena como un conjunto de archivos en un determinado formato. La infraestructura de Bigtable se encarga de la división, reconstrucción en tabletas. La infraestructura de los archivos de los sistemas de archivos de Google se encarga del almacenamiento de las tabletas. Y la infraestructura de Chubi se encarga de la monitorización de sus estados y del balanceo de carga. Computación MapReduce. La infraestructura de almacenamiento y comunicación maneja grandes conjuntos de datos distribuidos. Necesitamos operar con esos datos de manera distribuida. MapReduce es un modelo de programación para aplicaciones que oculta al programador los aspectos distribuidos, entre ellos paralización, recuperación de fallos, administración de los datos, balanceo de carga. MapReduce sigue el patrón clásico en la computación en paralelo: dividir los datos complejos en trozos simples, realizar el cómputo de los trozos simples obteniendo resultados intermedios separados y unir los resultados intermedios en el resultado final. Un ejemplo, sumar todos los elementos de una matriz 10×3 por 10×3. Dividimos la matriz en 100 matrices, es decir, 100 por 100. 100 procesadores calculan las sumas parciales. Se hace la suma total a partir de las 100 sumas parciales. MapReduce utiliza para la paralización en 4 pasos. Divido los datos en trozos de igual tamaño. Map para cada trozo realiza la operación paralelizada produciendo uno o más pares, clave, valor.
Se ordenan los pares intermedios según sus claves y reduce se obtiene el resultado final fusionando los pares intermedios. Como ejemplo tenemos contar el número de veces que aparecen 1 más palabras. Se divide el conjunto de texto en el que buscar map para cada subconjunto. Cada vez que se encuentre una de las palabras buscadas, se emite un par palabra, 1. Se ordenan todos los pares según la clave palabra y reduce se encuentra el número de pares para cada palabra. MapReduce se implementa en una biblioteca que oculta los detalles asociados con la paralización y la distribución. Construida sobre RPC y GFS principalmente, es habitual usar como entrada y salida tablas de Bigtable. El programador solo tiene que centrarse en especificar las funciones map y reduce. Este modelo de programación ofrece varias ventajas. Entre ellas, simplifica el código de los programas y la fase de indizado pasó de 3.800 a 700 líneas de código. Facilita la actualización y comprensión de los algoritmos y separa la lógica de la aplicación de las tareas de distribución. Computación SATSAL es un lenguaje de programación para realizar análisis de datos en paralelo en la arquitectura física de Google. Se basa en su arquitectura. MapReduce para ejecuciones en paralelo. GFS para el almacenamiento de datos y Protocol Buffer para obtener un formato común. Simplifica la construcción de programas más allá de MapReduce, programas de 10 a 20 veces más pequeños y utiliza un patrón de paralización similar. Los datos de entrada o data están compuestos de registros que son separables y procesables en paralelos por filtros, produciendo datos emitidos. Los agregados fusionan los datos emitidos en el resultado. Tenemos una gráfica de lo que acabamos de decir. Las ventajas sobre MapReduce vienen principalmente de tener una sintaxis más amplia que las funciones MapReduce. Por ejemplo, existe un conjunto de agregadores predefinido tales como sum para sumar todos los valores emitidos, collection para construir un conjunto con los valores emitidos y otros de naturaleza estadística como quantile o top. Google. La infraestructura de Google es un buen ejemplo de casi todos los problemas distribuidos y de su resolución mediante distintas aproximaciones. Al diseñar un sistema distribuido es esencial identificar los requisitos primordiales para nuestro sistema. Diseñar una plataforma acorde a dichos requisitos, aprovechar las soluciones distribuidas existentes o bien la teoría detrás de ellas. Google diseña sus propias soluciones distribuidas basándose en soluciones conocidas, poniendo máxima atención en la escalabilidad y la fiabilidad. Para su motor de búsqueda usa 3 componentes que recorren la web: crawler, la analizan, indexer y priorizan ranking. Para la comunicación tiene una solución ad hoc basada en RPCs y una serialización específica más ligera que XML o Protocol Buffer. Para el almacenamiento distribuido utilizan un sistema de archivos GFS similar a NFS, pero especializada en grandes archivos. La consistencia se asegura mediante Chubby, una versión del algoritmo Paxos de Lamport. Para la computación distribuida la solución es un MapReduce, que se optimiza con operaciones predefinidas de reducción SATSAL. Concluimos con el Data Center de Google. Bueno, gracias amigos por ver nuestro video.